Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la estación de ordenación, eh, lo que es la programación desde PLC. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a lo siguiente. Tenemos un vídeo de muestra que lo que nos dice es esto. En primer lugar, nos saca una pieza con esto fuera, bueno, y nos clasifica eh, las piezas en función del color, nos lo pone en un sitio o en otro. Bueno, yo he colocado la roja, la negra y esta pues la he puesto de color azul. Bien, entonces a esto tenemos que llegar, a clasificar. Se nos parte de un, unas instrucciones, partimos de unas instrucciones que son las que nos vienen con la máquina, de las que yo únicamente he cogido las que están en español, pero vienen en varios idiomas. Y en estas instrucciones nos dice las entradas y salidas que tenemos, por ejemplo, que se corresponden a estas entradas digitales, estas salidas, a las cuales yo le he aportado pues entradas y salidas del armario y entradas y salidas pues para sustituir eh, pues por ejemplo pieza en inicio de cinta, pieza negra y pieza metálica, pues esto lo calculo a partir de la cámara, como ya vimos en su día. Y después tengo que crear una pieza, tengo que decirle inicio de cámara y tengo que destruir piezas también. Entonces, estas son las entradas y las salidas de las de partida, a las cuales les añado todas estas, ¿vale? Estas de botoneras del armario y estas las que tengo que añadir para crear mi pieza. A su vez tengo una entrada analógica que no la voy a utilizar porque esta entrada analógica en el propio Machine Simulator ya la desgloso para decirle si hay pieza de inicio de cinta, si la pieza es no negra y la pieza es metálica. Es decir, estas tres entradas digitales salen a partir de la lectura analógica. De hecho, las piezas, la rojo es cuando la lectura de la cámara me dice un 1, la azul cuando me dice un 2 y la negro cuando me dice un 3. La rojo debe de activar las entradas 0 y 5, es decir, en inicio de cinta, esa siempre, claro, lógicamente, y 5 pieza no negra. La azul tiene que activar la 0, 5 y 6, porque es la metálica, entonces la 0, la 5 y la 6. Y la negra solamente tiene que activar la 0. Vale. Entonces, con estas entradas es con lo que tenemos que hacer el programa nosotros. Bien, de lo que es las instrucciones que les he mostrado, el PDF, tengo aquí las secuencias. Vale, las secuencias, las condiciones iniciales, posición inicial, pues tenemos que tener el motor parado, la barrera en posición avanzada, es decir, el tope salido, los desviadores retraídos y el plano inclinado no lleno, es decir, que ninguna sobrepase o haya 6 piezas en ninguna de las tres rampas. Secuencia: primero detecta la pieza, después activa el motor y después identifica el material. Bueno, yo la detección de la pieza la hago ya en el punto de detección de material. Vale. Se supone que viene de detrás, pero como aquí la creamos ahí in situ, pues eso, después de detectada la pieza, si es negra,
después retraemos el tope y ponemos las cintas en marcha, la cinta en marcha. Y después, fin. Si es metálica, pues entonces activamos el derivador 2. Bueno, aquí sin activar ningún derivador se nos va al final. Aquí activando el derivador 2 en la pieza metálica, que sería la azul, pues lo primero que tenemos que hacer es activarlo para que se vaya a la central, a la rampa central, retraer el tope. Expulsamos la pieza a manipular, es decir, ponemos en marcha la cinta y después retraemos el derivador. Y cuando la pieza es roja, que nos va a la primera planta, pues a la primera rampa, activamos el derivador 1, retraemos el tope, damos marcha a la cinta, retraemos el derivador 1 y después al final, pues desconectamos la cinta y volvemos a extender el tope. Esto es común a todas. Bueno, la secuencia se puede interrumpir con el stop. Con el selector de manual automático podemos seleccionar el ciclo continuo o individual. Tratándose de una combinación de varias estaciones se aplica lo siguiente. Bueno, yo con el automático lo trato continuo, con el manual lo hago paso a paso mediante los pulsadores. Tratándose de una combinación de varias estaciones se aplica lo siguiente: reset de cada una de las estaciones en el sentido contrario al flujo del material. Si el plano inclinado se encuentran 6 piezas, se ilumina una lámpara de control indicando que está lleno y retira las piezas. Bueno, pues aquí cuando hay 6 piezas, pues esta lámpara no la he colocado. Pero bueno, se queda parado esperando a que se quiten piezas. Entonces, con estas premisas he creado un graph. Aquí vuelvo a poner las piezas de clasificación. Como tenemos lo que es el armario, digamos, pues bueno, pues podemos estar en el estado de alarma, manual, paro, marcha. Paro, marcha es automático, lógicamente. Si está en la etapa 1, 2, 3, pues al pulsar la seta se va a la 0. Si está en la 2, 3, al seleccionar manual se va a la 1. De alarma, si está en la seta, cuando no está en la seta y se pulsa el reset va a la siguiente. En la siguiente, manual, pues se nos activará, bueno, aquí se activa la alarma, que es con sirena incluida. Aquí la luz en manual. Entonces, si seleccionamos el automático, se pone en la 2, en paro. Entonces, se activa la luz de stop y la luz de start parpadeante. Cuando se pulsa marcha, se activa la luz de marcha y cuando se pulsa paro, pues vendrá el 2 otra vez. O sea, ahí está. Esto es en cuanto al graph general. Y el graph automático, pues espera condiciones. ¿Qué condiciones marcha? Que nos lo tiene que decir marcha. Después crea un componente durante un tiempo, que será pues pequeño, un segundo. Mira el tipo de pieza, pues le da al start cámara y espera al fin de cámara. Si pieza es no negra, pues es decir, que lee pieza en inicio de cinta y no negra, pues vale, pues se va a la 10. Si en la misma etapa 3 es metálica, es decir, que lee en inicio de cinta y no negra y metálica, se va a la 20. Y en el resto de piezas que solamente dice pieza en inicio de cinta y no negra y no metálica, se va a la 30. En la 10, si es pieza no negra, pues simplemente avanza el derivador 1 y una vez que está avanzado se va a la 100. Si es metálica, activa el 2 y una vez activado o avanzado se va a la 100. Y en el resto de las piezas se va directamente a la 100, que será cuando la lleve al fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace en la 100? Pues en la 100 lo primero que hace es retraer el tope durante un tiempo para retracción. Después le da marcha a la cinta, avanzando la cinta durante un tiempo.
en que se supone que en este tiempo ha tenido que llegar al final de la rampa. Después, una vez que ya está en la rampa, espera no rampa llena. Si estuviese llena, pues espera ahí y ya está. Y la quitaremos, pues ya veremos cómo, porque he hecho un HDMI también y con esto pues quitaremos la rampa. Y entonces cuando no esté la rampa llena, se va a la 103, que la 103 vuelve a inicio, a la 1, ¿vale? No tiene que esperar marcha. Si hiciésemos lo que ponía en la secuencia de automático o manual, bueno, pues en manual, si fuese manual, pues no nos funcionaría el Grafcept así, sino que el manual también vendría aquí, ¿vale? Aquí solamente viene en automático. Pues si fuese en manual, pues entonces, ¿qué ocurriría? Pues que con ese caso, que en lugar de volver a inicio al 1, volvería al 0, a esperar marcha de nuevo. O sea, esa es la única diferencia. Nos da igual hacerlo de una forma que de otra. Bien, entonces, con esto tenemos lo siguiente. Les recuerdo que tengo aquí lo de Machine Simulator. No he reformado nada respecto al anterior. Tengo la botonera aquí porque ponía de pulsar y tal, y yo no he visto botones por ningún lado en lo que es la máquina. Entonces le he colocado una botonera, la que me ha parecido, y tengo las rampas aquí. Bien, entonces, bueno, yo si le pulso a la seta y se la quito, está en emergencia, le pulso al reset y sale de emergencia, se me pone en manual. Si le paso automático, se me queda en stop y el start se me pone para darle. Si le pulso al start, pues bueno, la primera es roja, retrae y viene a la primera rampa. La segunda roja también viene a la primera rampa. O sea, ahí clasifica las piezas, ¿vale? Entonces, vaya, qué casualidad. Van 3 rojas. Bueno, no pasa nada. Saldrá alguna que no sea roja. Ahí quizás he puesto... esta es negra, va la última. Quizás he puesto esto un poco ajustado, ¿vale? Para las piezas. Entonces aquí he colocado la fotocélula esta porque tiene una capacidad de 6 piezas. Qué casualidad que no sale ninguna azul, que casi todas son rojas. Bueno, ahora sale un azul. Entonces esto está trabajando en automático. Tengo el programa del PLC funcionando y bueno, y el de Machine Simulator, como ven, lo tengo funcionando también con el PLC. Y pues vamos a ver qué pasa hasta que se llene la primera pieza. Entonces vamos a ver en la pantalla. La pantalla, lo que he hecho ha sido esta pantalla. Bueno, la he minimizado pues para poder ver aquí. Entonces mete tope, marcha cinta, y una vez que pare la cinta dice espera rampa no llena, y aquí nos invita a destruir lo que es la pieza, ¿vale? Bueno, aquí le digo lo que tiene. Estos botones son los mismos que estos. Ahora, si destruyo, vale, pues vuelve a ponerse en marcha. Marcha cinta. Aquí nos indica la parte del proceso que ha detectado metálica. Crea pieza, mete tope,
marcha cinta, bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Le puedo dar un stop. Si le doy un stop aquí es como si se lo doy aquí, me da igual. Me está esperando al start. Si le doy al start, pues vuelve a comenzar, bueno, a continuar. Ahora, si le doy al stop, se me para donde estuviese. Lo puedo pasar a manual. Si lo paso a manual, sí, a ver, tiene que estar en automático los dos. Este y este, ¿vale? Los dos tienen que estar en automático. El selector y el botón. Lo he decidido así, ¿vale? Lo puedo pasar automático desde aquí sin tener en el botón el automático. Entonces le puedo dar un start y le puedo dar un stop aquí. Y le puedo dar un start aquí. Es independiente, ¿vale? Bien, si lo paso a manual, lo he pasado a manual, entonces yo puedo poner la cinta en marcha, dejándolo pulsado, retraer el tope. Este botón lo he puesto botón simplemente, pulsador. Este lo he hecho conmutador, el derivador 1 lo he hecho conmutador, el derivador 2 lo he hecho conmutador. Entonces, bueno, si yo le pongo el tope, creo un WordPad. Este sabemos que viene aquí, vale, pues quito el derivador 1, el derivador 2 y le digo cinta en marcha. Bueno, perdón, tengo que retraer el tope y cinta en marcha, vale. Entonces yo aquí cuando le digo WordPad Creator veo que es un negro, vale, cinta en marcha. O sea, lo puedo hacer en manual también, vale, que también lo puedo hacer aquí. O sea, tengo la cinta, el retraer no, el retraer tope es este es derivador 1, derivador 2, vale. Pues lo que no tengo es WordPad Creator. Entonces aquí creo el WordPad y le puedo decir este y marcha cinta, vale. Aquí creo otro, lo mismo. Este es rojo, bueno, pues le puedo dar marcha cinta por aquí, vale. Ahora el destructor se lo puedo activar desde aquí, le doy marcha cinta. Aquí en las rampas ya comenté que colocaba lo mismo que la cinta para que se deslizase, pues porque no desliza, no tiene el ángulo suficiente. Bien, entonces yo aquí lo que tengo es el estado de cómo está, automático, manual, si está parado o está en marcha, ¿vale? Y aquí pues lo que tiene en automático. Vale, después la seta de emergencia la tengo aquí, la alarma, puedo quitarla de aquí, puedo resetearla ahí. Lógicamente la seta de emergencia, si le pulso aquí o le pulso aquí, es exactamente lo mismo, ¿vale? La quito de aquí y le doy al reset y ya está, ¿vale? Bien, ¿cómo lo hemos hecho? Entonces vamos al programa, la programación de PLC, y en el PLC lo primero que hacemos en los bloques de programa, en el DBMM, tengo las entradas, todas las que tengo en la hoja de cálculo, las entradas, estas de la 0 a la 15 y después la 21, pues aquí lo mismo, de la 0 a la 15 y después la 21, entradas digitales, las salidas digitales también,
Entradas analógicas solamente tengo una, salidas analógicas no tengo ninguna. En HDMI reproduzco las entradas, ¿vale? Para coger las entradas de la HDMI y actuarlas a la vez que esta, ¿vale? Y después en la memoria normal tengo dos graph porque hay dos procesos, el graph de control general y el de control automático. Entonces el graph general y el graph automático, y después tengo pues los estados de alarma, manual, automático, paro, marcha, ¿vale? Y luego ya cámara y avanza cinta, pues para simplemente cámara y avanza cinta, ¿vale? Entonces yo lo que realmente guardo es alarma manual, paro, marcha, alarma manual, automático, paro, marcha, ¿vale? Claro, paro y marcha están dentro de automático. Y entonces ya con esto ya realizo el programa. Entonces tengo en el main lo primero que hago es traducir y refrescar las entradas digitales y analógicas como siempre. El control general, que sería el del proceso general, el de, digamos, el armario. Esto lo voy a retraer. Después tengo la función de proceso manual y proceso automático, que las tengo aquí las dos funciones. Bueno, la general, automático y manual, y la de emergencia, ¿vale? Entonces, bueno, la de manual solamente le llamo cuando está en manual, la de automático cuando está en automático. Si no está en automático, pongo a cero el graph de automático, ¿vale? El paso, y si está en alarma, llamo a emergencia. Entonces vamos a ver cada uno de los módulos. Entonces, en entradas salidas digitales, lo que hago es refrescar las entradas, las salidas, esto como siempre. Bien, aquí en HDMI no hago nada, o sea, tenía previsto una función HDMI, pero esta no la uso para nada, por eso no la llamo desde ningún sitio. Entonces, en el control general, que se le llama desde el main, lo que hago es, pues, ni más ni menos que hacer el control general, es decir, en la etapa 0 alarma, en la 1 manual, en la 2 paro y en la 3 marcha, dependiendo de las condiciones, y activo pues cada una de las cosas. Bien, entonces en la 0, si me llega la entrada digital de la seta de emergencia, o bien no tengo activa la seta de emergencia de HDMI, y además le pulso el reset de entrada, o bien le pulso el reset de HDMI, cualquiera de ellas, es decir, si no está en emergencia y le pulso el reset, pues pasa a la etapa siguiente, ¿vale? Entonces en la etapa siguiente estoy esperando automático. ¿Qué automático? O bien uno o bien otro, o bien el de la entrada digital o bien el que me viene de la HDMI. Como vemos, es muy sencillo. Simplemente hay que tener en cuenta cómo lo tengo que tratar, si lo tengo que tratar con una OR o con una AND. Depende, claro. Después en el 2, es decir, está en automático, está esperando el pulsador de marcha, que puede venir o bien de la entrada digital o bien de la pantalla. En la 3, que está en marcha, está esperando el pulsador de paro, que puede venir de cualquier sitio de los dos, y si se pulsa el paro, vuelve a la 2. Si está en automático, es decir, o en marcha o en paro, si desaparece cualquiera de las dos entradas de automático, se pone en 1, que es el manual. Y si es mayor que 0 y se pulsa la seta de emergencia o bien desde la pantalla, aquí tenemos el contacto normalmente cerrado y en la pantalla lo he tratado normal,
¿vale? Normalmente abierto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pasaría a la etapa 0, ¿vale? Y en la etapa 0 estar esperando a que no haya entrada digital y a que no haya pulsado en pantalla. Y además al reset. Bien, con esto controlamos las salidas digitales, ¿vale? La alarma, el automático y tal, lo calculo aquí abajo, ya veremos cómo. Entonces, cuando está en alarma, activo la salida digital de alarma, que lo que hace es activar pues la sirena. En automático, activo la salida digital de automático, que este es el piloto del selector manual automático. El manual, activo el piloto en manual. Después, la salida de reset, que es el piloto del botón del reset. Cuando se pulsa el reset, ya sea de el botón o bien del HMI, si estaba en alarma, y si no tiene seta de emergencia, entonces se activa el reset y permanece activado hasta que deje de pulsarse el reset, cualquiera, el que estuviese pulsado, o el de la entrada digital o el de la pantalla. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver iluminarse el botón de reset, pero con estas condiciones, es decir, que no haya reset, o sea, que no esté, si está en alarma, pues entonces se va a iluminar, pero si no está en alarma, no se va a iluminar. Si había estado en alarma, si está pulsada la seta de emergencia, no se va a iluminar, pero tiene que venir de alarma, quitar la seta de emergencia, entonces sí que se va a iluminar cuando se pulse reset. Bien, después la salida de marcha, pues con marcha, ¿vale? La salida de marcha de la luz del botón de marcha, ¿vale? Cuando está en estado de marcha o bien está en estado de paro, pues de forma pulsatoria, ¿vale? O sea, con pulsos. Y si está en paro, pues la luz del paro es lo que se activa. Vale, ahora vamos a ver lo que se utiliza desde el resto del programa. Es decir, cuando está en 0, lo pone en alarma y quita el selector del automático si estuviese dado, ¿vale? De lo que es la pantalla. Si está en 1, dice que está en manual y quita en la pantalla el pulsador de marcha, ¿vale? Porque claro, al pasar a manual, si en la pantalla estaba enclavado el marcha por cualquier cosa, pues lo quita. Ahora, si está en automático, dice que está en automático. Entonces lo que vamos a utilizar desde el resto del programa es alarma, manual, automático, paro. Si está en la etapa 2, pues paro. Y si está en la 3, marcha. Y ya está. Este es el control general que viene de aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ver el control automático. En control automático, bueno, si yo quito esto, bueno, podemos ver el proceso manual. El proceso manual es muy simple. Si está en manual, vale, pues entonces el avance de cinta. El avance de cinta tiene dos cosas. Cinta avanza y cinta. Una es lo que es el piloto del pulsador y otra es la cinta física, ¿vale? El derivador lo mismo, el derivador 1 y el derivador 2, el piloto y físicamente el derivador, el tope lo mismo, retraer tope, el piloto del tope y la salida digital de retraer el tope. Después el avanza cinta se memoriza de alguna forma para iniciar la cámara, ¿vale? De esta forma lo hago. Entonces, cuando avance cinta manual y no está la cámara, pues se activa la cámara. Y después, cuando no avance cinta,
se desactiva, ¿vale? El WordPad elevador, o sea, creador, lo mismo. Cuando del HMI me llega pulsado, creo WordPad, y el destructor lo mismo, desde el HMI. Y entonces el avance cinta es con la entrada digital de avance cinta al manual, sea del pulsador o sea de la pantalla, y que haya terminado de leer la cámara. ¿Por qué que haya terminado de leer la cámara? Pues vale, pues porque cuando avanza cinta, cuando se le pulsa bien del pulsador o bien de la pantalla, si no hay cámara, se activa la cámara. Y una vez activada la cámara, ¿vale? Estará esperando al fin de cámara. Y una vez fin de cámara, entonces avanza la cinta. Esto es el manual, ¿vale? El manual es una forma de leer la cámara. Y entonces esto lo que nos produce es lo siguiente. Si está en manual, pues bueno, vale, lo tengo enclavado en la pantalla. Retrae tope, vale, aquí lo tengo ya quitado. Entonces, bueno, pues con este no hago nada aquí en manual. Con este retrae tope. Con este es el derivador 2, el derivador 1 y la cinta. Bien, eso en manual. Y aquí, con la pantalla, pues es lo mismo. El derivador 2, el derivador 1, retrae tope o la cinta. Y después tengo, pues para crearme el WordPad y para destruir. Con este vamos a destruir lo que hay aquí, ¿vale? Bien, a la vez de destruir, bueno, lo destruye y ya está. Entonces, bien, esto es manual. Ahora vamos a continuar con TIA Portal, ¿vale? Hemos visto ya el manual. Entonces ya, si hay automático, que viene del general, vamos a proceso automático. Y si no hay automático, ponemos el grafset a 0, ¿vale? Del proceso automático. Entonces el proceso automático lo vamos a ver, que es, tiene esto, del 0 al 3, espera condiciones, espera marcha, crea componente durante un tiempo, mira el tipo de pieza y en función del tipo de pieza, pues bueno, con la cámara, primero manda a leer la cámara hasta fin de lectura y después desglosa la pieza en función de la lectura de la cámara, ¿vale? Y en función de la pieza saltará a la 10, 20 o 30, ¿vale? Pues entonces en la 0 espera la marcha, en la 1 espera que pase el tiempo, este tiempo lo tenemos aquí, los tiempos, en la 1 tenemos el tiempo de WordPad, en la 100 tenemos el tiempo de tope, al tiempo de WordPad le he puesto un segundo, al tiempo de tope 2, y si no está en paro, es decir, porque puede estar en automático, podemos tener la cinta en marcha y entonces pulsarle paro. Entonces tiene un tiempo de 6 segundos para que la pieza llegue hasta el final del sitio. Pero si se pulsa paro, se para la cinta y luego cuando vuelve a quitarse el paro, vuelve a ponerse en marcha durante 6 segundos otra vez, pues para que termine
de pasar el tiempo y termine de acoplarse la pieza en donde sea al final. Bien, entonces este es el tiempo de WordPad, de creación de WordPad. Entonces pasa a la siguiente y la siguiente espera, o sea, pone en marcha la cámara, espera el fin de cámara para pasar a la 3. En la 3, si en todos los casos tiene que haber pieza en inicio de cinta, porque lo tenemos aquí. En los tres casos la entrada 0 está activa, que la entrada 0 es pieza en inicio de cinta, ¿vale? En cualquiera de los tres. Después, en la 1 es no negra, solo la 5 y no la 6, vale, pues vamos a verlo. En la 1 es no negra, la 5 y no la 6, entonces pasaría a la 10. Vale, pasa a la 10, que sería aquí, la no negra. En la 3 también, si hay las dos piezas, o sea, no negra y metálica, pasaría a la 20, que significa que es metálica, vale, pues no negra y metálica pasa a la 20, y no negra y no metálica pasa a la 30, vale. Entonces ya en la 10, ¿qué es lo que hace en la 10? Activa el derivador 1 y cuando esté activado pasa a la 100. En la 20 activa el 2 y pasa a la 100, y en la 30 pasa a la 100, vale. Pues en la 10, con el derivador 1 avanzado, pasa a la 100, en la 20, con el derivador 1 no esté avanzado y con el 2 sí, es decir, para que pase por el 1 al 2, claro, porque si no, entonces pasa a la 100, y en la 30 no tiene que haber ningún derivador para pasar a la 100, ¿vale? Y ya en la 100, ¿qué es lo que hace? Pues en la 100 retrae el tope durante el tiempo de tope. Entonces, una vez que pase el tiempo de tope, pasará a la 101, después marcha cinta, tiempo de cinta, una vez que pase el tiempo cinta, pasa a la 102, y en la 102 espera no rampa llena. Vale, pues ya está. En la 100, cuando pasa el tiempo de tope, incrementa. En la 101, cuando pasa el tiempo de cinta, incrementa. Y en la 102, si no está llena la rampa, incrementa. Vale. Como vemos aquí, he optado por hacer el graph pues bueno, pues aquí hay un sitio donde incrementa y aquí abajo otro. ¿Por qué no? Lo puedo hacer como yo crea conveniente. Entonces aquí lo he hecho, digamos, siguiendo de arriba abajo. Vale. Ahora, en la 3, en la 103, vuelve a la 1. Vale, pues en la 103 vuelve a la 1. Y ya está. Ahora, de la 1 en adelante, si no hay automático, lo pone en la 0. Vale, pues de la 1 en adelante, si no hay automático, lo pone en la 0. El no haber automático, ¿qué implica? O bien que esté en alarma o bien que esté en manual. Vale, los dos están contemplados ahí. Vale. Y de la 1 en adelante, si hay paro, lo pausa. Vale, perfecto. Pues si hay paro, lo pausa, no hace nada. No hace nada de paso de etapas, pero después tenemos que contemplarlo también en las activaciones. Entonces, si no hay paro, avanza cinta. Si hay paro, no la avanza. Ahora, lo del derivador, aunque haya paro, continúo activándolo. Y el retraer tope lo mismo. Y el resto lo mismo. ¿Vale? Entonces, únicamente con el paro dejaría de avanzar la cinta. Entonces, si no hay paro, en la etapa 101 avanzo la cinta y también la avanzo con el destructor. ¿Vale? Cuando destruyemos, ¿para qué avanzo con el destructor? Pues para que se libere la fotocélula de lleno, ¿vale? De rampa llena. Ahora, en la 10, activo el derivador 1 y permanece activo hasta la 102. En la 20, que es esto, en la 10, activo
avanzo el derivador 1 y lo avanzo, pues continúa avanzado, pues aunque retraiga pieza, aunque avance, aunque retraiga tope, aunque avance cinta, continúa avanzado hasta la 102, es decir, hasta que pare la cinta. Vale, pues ahí está. En el derivador 2 lo mismo, con la 20, retraer tope de la 100 a la 101, o sea, en la 100 retraigo tope, lo tengo retraído hasta la 101. No lo he puesto aquí, pues porque, por simplificar. Bien, ahora, en la 1 activo el creador, pues en la 1 activo el WordPad creador. En la 2 activo el Start cámara, vale, pues en la 2 activo el Start cámara. Y el destructor solamente lo activo si lo activo desde la pantalla, vale. Entonces esto lo que me da, pues es lo que hemos visto, paso automático, pongo en marcha. Puedo visualizarlo con pantalla también. Y aquí vemos que está en automático en marcha, creando pieza, leyendo preza, metiendo tope, marcha cinta. Bueno, aquí vemos que se activa también la cinta cuando se pone en marcha. Bueno, esto es en automático, ¿vale? Bien, entonces, bueno, hemos visto el funcionamiento ya antes, pues podemos pasarlo a manual. Y entonces vuelve a la posición inicial, ¿vale? No, el manual. Aquí nos dice que está en manual. Bueno, y el espera marcha, pues podía haber quitado este mensaje. Bien, vamos a ver, continuamos. Esto es en automático. Entonces, si no está en automático, pone el grace de automático a 0, es decir, inicia desde el principio. Se supone que en manual vamos a terminar lo que sea. Y si está en alarma, llama a emergencia. En emergencia, ¿qué es lo que hace? Pues en emergencia dice que nunca, bueno, podía usar el always false, pero me gusta más el true, no sé por qué, son manías. Entonces le digo que siempre negado, o sea, nunca avanzo cita, avanzo derivador 1, 2 y retraigo tope, ¿vale? Con lo cual me desaparecen las salidas digitales. Bien, esto en cuanto a la programación del programa de PLC. Ya lo hemos visto íntegro. Y ahora vamos a ver la programación de la pantalla. En la programación de la pantalla, bueno, he agregado la pantalla, he cogido una KTP 1200 Basic PN, la básica de 12 pulgadas. Y entonces aquí, bueno, pues en principio vamos a listar de textos y gráficos, pues para ver qué es lo que he hecho. Entonces aquí en estado defino un texto de estado donde guardo alarma, manual, automático parado, automático en marcha. Vale, esto es lo que aparece en la parte de arriba, nombre de imagen, eso aparece por defecto. Yo le he colocado control de proceso de clasificación. Proceso en automático, pues todas las etapas, según las etapas, pues le digo a la parte que le corresponde. Selector automático, le digo si manual automático, ya veremos por qué lo he hecho, porque he hecho un par de cosas cada una de una forma y aquí no he dicho nada. Vale, bien, entonces aquí en variables HMI estas las he cogido del DBMEM HMI, ¿vale? Todas las he cogido y les he puesto un ciclo de adquisición de 500 milisegundos, pues para que vaya más rápido. Por defecto es un segundo,
pero a mí pues como que me gusta que vaya un poco más rápido. Bien, ahora en administrador de imágenes, en plantillas, en la plantilla normal que sale, bueno, pues yo aquí he puesto este texto, vale, que en propiedades, pues yo le digo en general el nombre de la lista de texto, en donde ya hemos visto que he colocado esto, aquí en listar de textos y gráficos. Le he hecho el modo salida, pues para que no me visualice, o sea, a ver, es visualizar, no tengo que recoger nada. En apariencia, bueno, pues le he dicho de color amarillo, el radio se lo he dejado igual, esto se lo he dejado igual, como viene por defecto, esto se lo he dejado igual, y en formato de texto lo único que hago es centrarlo. Me gusta el texto centrado, ¿vale? En estas pantallas. Bien, esto en cuanto a la plantilla 1. Y aquí pues le he colocado bueno, pues le he colocado una imagen. Aquí normalmente viene la imagen de Siemens, pues yo prefiero colocarle la mía y ya está. Bien, entonces le podía haber dado animación. Bueno, en imágenes simplemente está la imagen raíz, que lógicamente en propiedades general corresponde a la plantilla 1, es la pantalla número 1, no hay otra, o sea, se lo he dejado por defecto. En animaciones, aquí en la pantalla no he hecho gran cosa, pero lo que sí que he hecho ha sido pues crear los botones. Entonces, si yo despliego herramientas, estos botones los he creado con el botón. Si yo cojo el botón cinta, por ejemplo, pues tengo dos cosas. Tengo por un lado el evento. En el pulsar le digo activar bit mientras se pulsa, es decir, es un pulsador. ¿Qué bit activo? Pues el avance cinta manual, ¿vale? Del HMI. En este caso no es un pulsador, sino que es un selector. Invierto bit. Como vemos, la diferencia es activar bit mientras tecla pulsada, y esto es invertir bit, ¿vale? Y luego la variable, lógicamente. Bien, entonces este lo trato como pulsador, este como conmutador, conmutador y conmutador. Cada uno lo único, el nombre de la variable. En reset como pulsador, en la emergencia como conmutador, el manual como conmutador, el start y el stop como pulsadores, el WordPad Creator como pulsador y el destructor también. Es decir, pulsador es activar bit mientras tecla pulsada y selectores invertir bit. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, aquí en animaciones, yo normalmente suelo colocar de todas las animaciones que hay, suelo como mínimo esta, dinamizar colores y parpadeo, ¿vale? Le digo cinta avanza, o sea, con la salida de cinta avanza, pues cuando esté activa la pongo en verde y cuando no, aquí en retrae tope lo mismo, derivador 1 también, derivador 2 también, el reset lo mismo, la emergencia lo mismo pero con el color rojo, el manual lo mismo pero con estos dos colores, el start, el stop, bueno, pues cambio un poco de colores, el WordPad Creator y el destructor. En este destructor yo le digo que se me coloree con el gráfico automático cuando valga 102. 102 es este. Espera no rampa llena, ¿vale? Espera no rampa llena. Entonces cuando la rampa está llena, se me activa esto. Entonces yo le he puesto aquí un color de fondo y le he dicho parpadeo, ¿vale? Y color de primer plano el 0, el blanco. Es decir, la letra es de color blanco y el color de fondo pues me va a estar parpadeando, ¿vale?
Bien, ¿qué más? Pues en propiedades, en el texto, en la cinta es normal, en todos es normal, excepto aquí en manual. En manual, en texto, le he dicho que me seleccione según lista de textos de selector manual automático. ¿Cómo me va a seleccionar? En función de la variable. Vale, les recuerdo que el texto manual automático lo tengo aquí. En el selector automático tengo el texto 0 es manual y el 1 automático. Entonces esto es selector automático, ¿vale? Que lo tengo aquí, selector automático, la lista de textos, ¿vale? Entonces en función de que esté en manual o en automático me aparecerá un texto u otro. El resto son todos fijos, ¿vale? Bien, esto en cuanto a botones. En cuanto a textos, he colocado un texto aquí dentro de este círculo. Este texto es este, ¿vale? Y luego en animaciones, bueno, aquí únicamente le he dicho que es negrita, ¿vale? Y nada más. O sea, yo aquí le he dicho que es negrita y nada más. ¿Vale? Y en cuanto a animaciones, a este texto en dinamizar visibilidad, en función de la salida de alarma, si está activa la salida de alarma, entonces le hago visible y si no, lo hago invisible, ¿correcto? Por esto desaparece el texto de alarma. Si nosotros nos vamos aquí a la pantalla, veremos que no tiene texto. Y esto porque no está en alarma, ¿vale? Bien, ¿qué más? He creado esto, que este es un círculo, que funciona exactamente igual este o este, ¿vale? Entonces, este círculo le he dicho dinamizar colores y parpadeos, que cuando la alarma esté activa se ponga en rojo y si no, se ponga en el color que hay aquí. Le podría haber dicho aquí un 0 y ponerlo en el color que hubiera querido, en verde por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, he decidido que fuese así y ya está. Bien, eso hasta aquí. Después, esto, pues es ni más ni menos que yo lo que hago es copio de la plantilla este texto y lo pego en donde sea y después lo modifico. Entonces, en propiedades, aquí pongo la lista de textos estado, en este caso es proceso automático, en función del gracet automático o en función del gracet general. El modo lo pongo salida para que no me aparezcan varios textos. Después en apariencia, bueno, pues le he puesto el color del fondo. Le he puesto un radio angular de 20, pues para que me salga esto redondeado. El ancho de esto del borde se lo he puesto a 2. Bueno, el aspecto, representación, vale, aquí en márgenes le he dicho márgenes de 10, arriba, abajo, a derecha, a izquierda. A este exactamente lo mismo, ¿vale? Porque son iguales. En el formato de texto centrado, aquí sí que ya le he dado un tamaño de letra pues bastante considerable, de 32 y cursiva y negrita, vale. Y ya está. Y ahora en animaciones conecto la variable a la propiedad, pues aquí la variable graph, vale, y ya está. No hago nada más. En esta exactamente lo mismo con el graph automático. Bien, pues con esto he hecho la pantalla. No he querido tampoco hacer algo grandioso, sino que, bueno, pues ahí está. Entonces, con esto, pues el resultado que me da, pues es el siguiente. Yo lo paso a automático. Aquí, como vemos, este se me comporta exactamente igual, estando el selector en manual. Es decir, por programa ya hemos visto que cualquiera de los dos que pase automático se nos pone el proceso en automático. Vale, le digo Start
y ya está, y empieza el proceso. Entonces aquí, en función de, bueno, aquí me pone automático en marcha. Si le digo paro, pues me pone automático parado. Y le puedo decir manual y le puedo decir automático, ¿vale? Y start, y me van cambiando los textos. Si le digo stop o lo pongo en el manual, en manual se me va todo a reposo. En stop únicamente me para la cinta. Si le pulso emergencia, me aparece el texto y esto en color. Le quito emergencia y cuando le dé el reset, que vemos que se me ilumina abajo también el pulsador, hasta que dejo de pulsar, ¿vale? En manual puedo arrancar la cinta, puedo retraer el pistón, puedo activar el derivador 1, puedo activar el derivador 2. Bueno, pues puedo hacer esta serie de cosas. Puedo crear una nueva pieza. ¿Qué me podría faltar aquí? Pues no sé, un indicador del tipo de pieza que hay. No sé, a ver, se puede hacer lo que se quiera. Pero para esto ya tenemos las entradas digitales, que son las que nos dicen a dónde tiene que ir cada pieza en el caso de automático. Si ahora retraigo tope, como el derivador 1 y el derivador 2 los tengo quitados, pongo la cinta en marcha, pues me va hasta el final. Si yo ahora creo una pieza, es azul, ¿vale? Pues pongo el derivador 2 activo para que me venga aquí. Le pongo cinta en marcha y me viene aquí. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, pues yo creo que el tutorial es bastante completo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.